La frase cayó como un rayo en medio de la cocina iluminada por lámparas de queroseno. «Necesito una esposa. Hasta mañana», dijo el hacendado con voz firme, sin levantar el tono. Ella apretó con más fuerza el paño que llevaba contra el pecho. Sus dedos temblaron apenas, lo suficiente para que la taza de loza vieja vibrara entre sus manos. Nadie más en la habitación se movió. El fuego del fogón seguía crepitando, ajeno al peso de esas palabras. Él estaba de pie frente a la mesa de madera, alto, con el sombrero oscuro proyectando una sombra dura sobre su rostro cansado. Ella, en cambio, parecía querer encogerse, como si su sola presencia fuera un error. «No es una propuesta romántica», continuó el hombre. «Es una necesidad». Ese fue el instante exacto en que todo comenzó a cambiar, aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, porque lo que ella descubriría después no solo cambiaría su destino, sino que removería secretos enterrados desde hacía años en aquella hacienda perdida del norte de San Miguel del Valle, un pequeño pueblo rodeado de campos secos, silencios largos y miradas que juzgan sin decir nada. Pero para entender cómo llegaron hasta allí, hay que retroceder unas horas, a una escena que casi nadie notó. Esa misma mañana, nadie vio a Rosa Morales llorar. No porque no le doliera, sino porque había aprendido a llorar sin hacer ruido. La cocina de la hacienda Santa Esperanza despertaba antes que el sol. Ollas negras colgaban de los ganchos, el pan duro se partía con cuidado para que alcanzara para todos, y el olor a café aguado llenaba el aire. Rosa estaba allí desde antes del amanecer como todos los días. No era dueña, no era invitada, ni siquiera era considerada familia. Rosa era la muchacha, la que servía, la que limpiaba, la que obedecía. Tenía 24 años, pero en sus ojos había un cansancio que no correspondía a su edad. Había llegado a la hacienda siendo casi una niña, traída por una tía lejana que prometió cuidarla, y que terminó dejándola allí, a cambio de un techo y un plato de comida. Desde entonces, Rosa aprendió a no hacer preguntas. Esa mañana, mientras raspaba el fondo de una olla para rescatar las sobras del desayuno de los peones, escuchó un murmullo extraño en el patio, voces bajas, pasos apurados. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando él apareció en la puerta. Don Esteban Aguirre, el dueño de la hacienda, el hombre más respetado y temido de toda la región, no solía entrar a la cocina. Nunca hablaba con ella, pero esa mañana, sus botas se detuvieron justo frente a Rosa. Ella bajó la mirada al instante. «Rosa», dijo él, como si su nombre pesara, «necesito hablar contigo». El silencio se volvió espeso. Si te gustan las historias donde el destino cambia cuando menos se espera, suscríbete ahora al canal y acompáñanos hasta el final. Estas historias no solo se escuchan, se sienten. Y dime algo importante. ¿Desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Escríbelo en los comentarios, me encanta leerte. Rosa sintió un nudo en el estómago. Nunca la llamaba por su nombre. ¿Hice algo mal, patrón?, preguntó en voz baja. Don Esteban negó lentamente. No. Al contrario, la condujo hasta la mesa del fondo. Allí, lejos de los demás, le indicó que se sentara. Rosa dudó. Nunca se sentaba a la mesa principal. Nunca. Pero obedeció. Don Esteban parecía diferente. No estaba enojado, tampoco amable. Estaba preocupado. Sus manos, grandes y fuertes, descansaban tensas sobre la madera. Mañana llegará el notario desde Villa San Lorenzo, comenzó. Viene a resolver un asunto urgente de herencia. Rosa no entendía nada. Mi difunta esposa dejó condiciones muy claras, continuó. Si no se cumplen, perderé la hacienda. Ella levantó la vista por primera vez. ¿Perderla? ¿Cómo? Don Esteban respiró hondo. Pasará a manos de un sobrino que jamás ha pisado estos campos. Un hombre que solo quiere venderlo todo. El silencio volvió a caer. ¿Y yo qué tengo que ver con eso, patrón?, susurró Rosa. Fue entonces cuando él dijo la frase que le cambiaría la vida. Necesito una esposa. Hasta mañana. Rosa sintió que el aire le faltaba. ¿Una esposa?
Legal. Solo eso. Para cumplir la cláusula del testamento. Ella quiso reír. Pensó que era una broma cruel. Pero yo no soy nadie. Don Esteban la miró fijamente. Precisamente por eso. Esa respuesta la desconcertó más que la propuesta. No busco amor, aclaró él. Ni promesas. Solo necesito a alguien honesta, discreta, y que nadie pueda acusar de ambición. Rosa tragó saliva. ¿Y después? Después, cada uno seguirá su camino. Eso fue lo que él dijo. Pero no fue lo que ocurrió. Porque Rosa aún no sabía que esa boda improvisada ocultaba secretos, heridas abiertas, y una verdad que don Esteban había callado incluso para sí mismo. Ni que, al aceptar, descubriría algo que jamás debió permanecer oculto en aquella hacienda. Algo relacionado con la muerte de la antigua esposa, con el verdadero motivo del testamento, y con el papel que ella estaba destinada a cumplir. Mucho antes de llegar allí, mientras Rosa apretaba el paño contra su pecho y asentía en silencio, sin imaginar el torbellino que se avecinaba, una sola certeza se formó en su interior. Nada volvería a ser igual después de esa noche, y el amanecer que se acercaba no traería solo una boda, sino una verdad capaz de cambiarlo todo. Rosa no durmió esa noche. La habitación que le habían asignado, una antigua despensa adaptada como cuarto, parecía aún más pequeña que de costumbre. La cama angosta crujía cada vez que se movía, como si también protestara por el peso de sus pensamientos. Afuera, el viento sacudía los árboles del campo y hacía gemir las maderas de la hacienda Santa Esperanza, como si el lugar entero susurrara advertencias. Una esposa hasta mañana. Las palabras de don Esteban se repetían en su mente sin descanso. No había pedido amor, no había pedido ilusión, solo un papel, una firma, un nombre, y aún así, Rosa sentía que aceptar significaba cruzar una línea invisible, una de esas que no permiten volver atrás. Se sentó en el borde de la cama y miró sus manos. Eran manos jóvenes, pero gastadas. Las uñas cortas, la piel áspera por el jabón fuerte y el agua fría. Manos que habían trabajado desde siempre, pero que nunca habían sostenido nada propio. ¿Cómo llegué hasta aquí?, susurró, sin esperar respuesta. Y entonces, como si el silencio la empujara, los recuerdos regresaron. Rosa tenía apenas 9 años cuando su madre murió en San Pedro del Arroyo, un pueblo aún más pequeño que San Miguel del Valle. Su padre ya no estaba. Nadie hablaba de él. Simplemente había desaparecido, como desaparecen los hombres pobres cuando el mundo deja de tenerles paciencia. Después del entierro, nadie preguntó qué sería de la niña. Fue su tía Matilde Morales, quien apareció semanas después, vestida con un luto exagerado y palabras dulces que no combinaban con sus ojos fríos. «Te llevaré conmigo», le dijo. «En el campo siempre hace falta una mano más». Rosa no entendió entonces que esa frase definiría su vida. En la hacienda Santa Esperanza, la infancia se le evaporó rápido. Aprendió a barrer antes que a jugar, a servir café antes que a leer. Mientras otros niños corrían entre los árboles, ella fregaba pisos con rodillas raspadas, y la promesa silenciosa de que, si obedecía, no la echarían. Matilde nunca la trató como sobrina. La presentó como la muchacha, y así fue como todos la vieron. Los años pasaron, y Rosa creció bajo esa etiqueta invisible. Nunca recibió salario. Nunca tuvo días libres. Su comida dependía del humor de la tía, y de lo que sobrara después de servir a los demás. Cuando preguntó por la escuela, Matilde rió. ¿Para qué? Aquí aprenderás lo que una mujer necesita saber. Y eso fue todo. Rosa aprendió a callar. Cuando uno de los capataces le gritó por derramar agua, bajó la cabeza. Cuando una de las esposas de los peones la acusó de mirar demasiado, se disculpó sin entender por qué. Cuando enfermó y nadie la llevó al médico, se curó sola, trabajando igual. Nadie la golpeaba. Nadie la insultaba directamente. Y sin embargo, nadie la defendía. Esa era la peor forma de injusticia. Don Esteban. Desde lejos. Don Esteban Aguirre siempre estuvo allí, pero lejos.
Rosa lo veía cruzar el patio con paso firme, dar órdenes, revisar cuentas, hablar con abogados. Era viudo desde hacía años, aunque pocos mencionaban a su esposa fallecida. El tema parecía prohibido. Para Rosa, él era una figura distante, autoridad pura. Nunca imaginó que él supiera siquiera su nombre. Hasta ese día. Al amanecer, Rosa apenas había cerrado los ojos cuando golpearon su puerta. «Rosa», dijo una voz femenina, «el patrón quiere verte». Se lavó el rostro con agua fría y se peinó como pudo. Caminó hasta el despacho con pasos inseguros. Cada paso era una pregunta sin respuesta. Don Esteban la esperaba de pie, con documentos extendidos sobre el escritorio. El notario llegaría esa misma tarde. «Aún puedes decir que no», dijo él sin rodeos. Rosa lo miró fijamente por primera vez. «¿Y qué pasará conmigo si digo que no?» Don Esteban guardó silencio. Y ese silencio dijo más que cualquier palabra. «No quiero obligarte», añadió. «Pero necesito ser honesto. Después de mañana, nada garantiza que sigas aquí». Rosa sintió un escalofrío. No era una amenaza. Era una realidad. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «Hay otras mujeres». Don Esteban cerró los ojos un instante. «Porque tú no tienes nada que ganar, y por eso sé que no me traicionarías». Esa frase la atravesó como un cuchillo. Nada que ganar. Era cierto, y aún así, había algo en su tono, una grieta. «¿Su esposa?», se atrevió a preguntar. «¿Por qué dejó esa condición?». El rostro de don Esteban se endureció. Porque no confiaba en nadie. Y por primera vez, Rosa vio dolor en aquel hombre poderoso. La ceremonia fue simple, casi vergonzosa. El notario, 2 testigos, una Biblia vieja y la cocina como escenario. Rosa vestía un vestido prestado, demasiado grande en algunos lados y demasiado estrecho en otros. No había flores, no había música, solo miradas curiosas y murmullos mal disimulados. ¿La muchacha? ¿Ella? Seguro es por dinero. Rosa escuchó todo, y no respondió nada. Don Esteban firmó con mano firme. Rosa lo hizo con dedos temblorosos. Cuando el notario anunció que el matrimonio era legal, un peso extraño cayó sobre sus hombros. Ya no era la muchacha, pero tampoco era libre. Esa misma noche, algo cambió. No en la forma en que la miraban los demás, eso empeoró, sino en los pequeños detalles que Rosa comenzó a percibir. La forma en que don Esteban evitaba ciertas habitaciones. El cuarto cerrado con llave al fondo del pasillo. Las cartas antiguas guardadas en un cajón que nadie abría. Y sobre todo, la manera en que la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta. No era deseo, no era compasión, era culpa. Rosa no sabía por qué, pero sentía que su presencia removía algo que don Esteban llevaba enterrado desde hacía años. Una tarde, mientras ordenaba el despacho, Rosa encontró una carta doblada entre libros antiguos. No la abrió. No se atrevió. Pero vio el nombre escrito con tinta desvanecida. Isabel Aguirre, la esposa fallecida. Ese nombre volvió a aparecer en su mente una y otra vez. ¿Por qué aquel testamento exigía un matrimonio inmediato? ¿Por qué don Esteban parecía más aliviado que feliz? ¿Y por qué ella sentía, en el fondo del pecho, que no había llegado allí por casualidad? Mientras el sol se escondía tras los campos y la hacienda quedaba envuelta en sombras largas, Rosa comprendió algo con claridad inquietante. El matrimonio no era el final del castigo, era apenas el comienzo de una verdad que nadie quiso enfrentar. Y cuando esa verdad saliera a la luz, ya no habría forma de detenerla. Si Rosa pensó que el matrimonio le daría respeto, se equivocó. A la mañana siguiente, la hacienda Santa Esperanza despertó con un murmullo distinto. No era el sonido habitual de los peones organizándose ni el canto lejano de los gallos. Era otra cosa. Un rumor espeso, cargado de juicio. La noticia ya había corrido por todo San Miguel del Valle. El patrón se casó. ¿Con quién? Con la muchacha de la cocina. Las miradas cambiaron antes incluso de que Rosa pusiera un pie fuera de su habitación.
Algunos la observaban con curiosidad mal disimulada, otros con desprecio abierto, y unos pocos, con una envidia silenciosa. Rosa caminó por el patio con la cabeza baja, como siempre, pero ahora el peso era distinto, ya no era invisible, y eso, lejos de protegerla, la dejaba expuesta. «Buenos días, señora», dijo una de las cocineras con una sonrisa forzada. «Señora». La palabra sonó extraña, casi irreal. Rosa respondió con un leve asentimiento y siguió su camino. Nadie le explicó qué se esperaba de ella ahora. Nadie la acompañó. Nadie la defendió cuando comenzaron los comentarios. «Seguro lo embrujó. Esas siempre saben cómo meterse en la cama del patrón. No durará nada». Rosa escuchaba todo como quien escucha la lluvia, sin poder detenerla. Don Esteban, por su parte, parecía encerrarse cada vez más en su mundo. Pasaba horas fuera, revisando cuentas, evitando el comedor. No la desmentía, pero tampoco la respaldaba en público. Y ese silencio dolía. Rosa no sabía dónde sentarse a la mesa. No pertenecía a la cocina, tampoco al comedor principal. Terminó comiendo sola, en un rincón, con el mismo plato sencillo de siempre, solo que ahora, cada bocado tenía sabor a vergüenza. «¿Eso es todo lo que come la esposa del patrón?», murmuró alguien. Ella fingió no oír. Por dentro, algo se quebraba lentamente. No había pedido lujos, no había pedido amor, pero tampoco había pedido ser humillada. Con los días, la presión aumentó. Las mujeres del pueblo comenzaron a visitarla no por afecto sino por curiosidad. Querían verla, medirla, juzgarla. «¿Y cuándo piensa tener hijos?», preguntó una, sin rodeos. «¿Sabe siquiera llevar una casa grande?», dijo otra. «Pobre don Esteban», susurraban. «¿Se conformó con tan poco?». Rosa respondía con educación, con silencios, con sonrisas cansadas. Por dentro, se preguntaba cuánto más podría soportar. Una tarde, mientras ayudaba a ordenar el granero, porque nadie le había dicho que no debía hacerlo, don Esteban la encontró cargando sacos de grano. «No tienes que hacer eso», dijo, con el ceño fruncido. Rosa se enderezó lentamente. «Siempre lo hice. Ya no eres la muchacha». Ella lo miró, sin desafío, pero con una verdad que no pudo callar. «Entonces dígales eso a los demás». El silencio entre ellos fue tenso. «Esto es temporal», respondió él finalmente. «Todo volverá a la normalidad». Rosa apretó los labios. «¿A cuál normalidad, patrón?». Fue la primera vez que su voz tuvo filo. Esa noche, Rosa no pudo dormir. Caminó por los pasillos en penumbra, hasta detenerse frente a la puerta cerrada del fondo. El cuarto prohibido. Sabía que no debía, pero algo más fuerte la empujaba. Giró la perilla. La puerta cedió con un leve crujido. El cuarto estaba cubierto de polvo, pero intacto. Un tocador, un vestido colgado, flores secas en un jarrón, y fotografías. En todas aparecía la misma mujer, Isabel Aguirre, hermosa, elegante, respetada. Rosa sintió un nudo en el pecho. «Nunca podré ser tú», susurró, sin saber por qué. Al salir, encontró a don Esteban en el pasillo. Él la miró, y supo. «No debías entrar ahí». «Entonces dígame por qué sigo aquí», respondió ella, con lágrimas contenidas. «Porque no soy su esposa. Solo soy una solución». Don Esteban cerró los ojos. Por primera vez, no tuvo respuesta. A partir de ese día, Rosa dejó de intentar agradar. Cumplía, callaba, resistía. Pero algo había cambiado. Ya no se sentía agradecida. Se sentía usada. El pueblo seguía hablando. La hacienda seguía observando. Y ella seguía sola, sin saber que esa soledad estaba a punto de romperse, porque cuando la injusticia alcanza su punto más alto, el destino suele intervenir. Y lo hará, de la forma menos esperada. Rosa aprendió a medir el tiempo de otra manera. Ya no contaba los días por el amanecer ni por el atardecer, sino por los momentos en que lograba no llorar. Cada mañana se levantaba antes que los demás, como si así pudiera adelantarse al peso del día.
Se vestía en silencio, arreglaba la cama con cuidado y salía de la habitación sin hacer ruido, como había hecho toda su vida, solo que ahora llevaba un apellido que no sentía suyo, Aguirre. Ese nombre que para todos significaba poder y respeto, para ella era apenas una carga más. La casa principal de la Hacienda Santa Esperanza era enorme, pero Rosa nunca se había sentido tan pequeña. Los pasillos largos amplificaban el eco de sus pasos. Las paredes, cubiertas de retratos antiguos, parecían observarla con juicio silencioso. Las criadas evitaban hablarle. Los peones la saludaban con torpeza. Las visitas la miraban como una intrusa. Y don Esteban seguía distante. No era cruel, no era agresivo, pero su ausencia emocional se sentía como un muro infranqueable. Rosa seguía trabajando, no porque se lo exigieran, sino porque no sabía hacer otra cosa. Limpiaba, ordenaba, ayudaba en la cocina, cuidaba detalles que nadie notaba. Era su forma de existir, de justificar su presencia. Una tarde, mientras fregaba el suelo del comedor, sintió un mareo, se apoyó en la mesa, respiró hondo y continuó. Nadie la vio. Nadie preguntó si estaba bien. El silencio volvió a ganar. Esa noche, el pasado regresó con fuerza. Rosa soñó con su madre, con su voz suave y sus manos tibias. Soñó con la casa humilde de San Pedro del Arroyo, con el olor a pan recién hecho y risas que ya no existían. Despertó con lágrimas corriendo por su rostro. «Mamá», susurró. «Estoy cansada». Pero no había nadie para escucharla. Los comentarios del pueblo no cesaban. Ahora eran más sutiles, más venenosos. «No parece una señora. No sabe comportarse». El patrón se equivocó. Rosa los absorbía como golpes silenciosos. No respondía, no se defendía, pero cada palabra dejaba marca. Una tarde, mientras caminaba por el mercado del pueblo, una mujer la empujó sin disculparse. «Mira por dónde caminas», dijo. «No porque te hayas casado te creas alguien». Rosa se quedó inmóvil. Por primera vez, sintió ganas de gritar, pero no lo hizo. El quiebre llegó de forma inesperada. Fue una noche de lluvia. El viento golpeaba las ventanas con fuerza, y la hacienda parecía estremecerse. Rosa estaba sola en la cocina, preparando una sopa simple, cuando una de las criadas entró apresurada. «El patrón está enfermo», dijo. «No puede levantarse». Rosa dejó la cuchara y fue hacia la habitación de don Esteban. Lo encontró pálido, sudando, con la respiración pesada. «No quise molestar a nadie», murmuró él. «Pasará». Rosa se sentó a su lado y le tomó la mano. Estaba ardiendo. «No», dijo con firmeza. «Así no». Por primera vez decidió. Rosa pasó la noche cuidándolo. Cambió paños, le dio agua, permaneció despierta. No por deber, sino por humanidad. Don Esteban, entre sueños y fiebre, murmuraba nombres. «Isabel, perdóname». Rosa sintió un nudo en el pecho. Al amanecer, cuando la fiebre cedió, él la miró como si la viera por primera vez. «¿Por qué haces esto?», preguntó. «No te lo pedí». Rosa respiró hondo, porque nadie debería estar solo cuando duele. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Desde ese día, algo comenzó a cambiar, no en los demás, sino entre ellos. Don Esteban empezó a observarla, a notar sus gestos, su cansancio, su forma de callar. Por primera vez le preguntó cómo estaba. Por primera vez la escuchó. Pero Rosa no se ilusionó. Había aprendido que la esperanza duele cuando se rompe. Esa noche, Rosa tomó una decisión. No seguiría soportando en silencio sin sentido. No permitiría que su dignidad siguiera siendo pisoteada. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que algo tenía que cambiar. Mientras se recostaba, mirando el techo oscuro, comprendió que el silencio ya no la protegía, y que muy pronto tendría que enfrentarse a la verdad que se escondía en esa casa. Supiera lo que supiera. Durante años en la Hacienda Santa Esperanza, las cosas importantes no se decían. Se ocultaban, se cerraban con llave,
Se enterraban bajo rutinas, silencios y explicaciones a medias. Y Rosa lo entendió demasiado tarde, o quizá justo a tiempo. La mañana amaneció pesada, con un cielo gris que parecía presagiar tormenta. Don Esteban seguía débil, pero insistió en levantarse. Rosa lo ayudó a incorporarse, y en ese gesto simple, sus manos sosteniéndolo, algo invisible se quebró. No era solo gratitud lo que él sentía, era vergüenza. Desde ese día, don Esteban empezó a quedarse más tiempo en la casa, a observar, a escuchar cosas que antes ignoraba, y fue entonces cuando oyó lo que siempre estuvo allí. Esa no es una señora de verdad. Solo está aquí por conveniencia. Cuando todo se arregle volverá a la cocina. Rosa no sabía que él escuchaba esos comentarios, pero él sí, y cada palabra era una deuda que había postergado demasiado. Una tarde, don Esteban reunió al personal en el patio. «Rosa es mi esposa», dijo, sin elevar la voz. «Y quien no pueda respetarla, no tiene lugar en esta hacienda». El silencio fue absoluto. Algunos bajaron la mirada, otros apretaron los labios. Rosa sintió algo extraño en el pecho. No era felicidad, era alivio, mezclado con miedo, porque sabía que ese gesto no cerraba la herida, solo la abría. Esa misma noche, mientras don Esteban dormía, Rosa volvió al pasillo prohibido. La puerta del cuarto de Isabel seguía cerrada, pero esta vez, la llave estaba puesta. Rosa dudó, pensó en retroceder, pero algo dentro de ella, una mezcla de intuición y cansancio, la empujó a avanzar. Giró la llave. El cuarto estaba intacto, como si el tiempo se hubiera detenido el día que Isabel murió. El aire olía a encierro y recuerdos viejos. Rosa caminó despacio, como si temiera despertar fantasmas. Abrió cajones, revisó libros, fotografías, hasta que encontró un baúl. Dentro había cartas. Muchas, todas con la misma letra delicada. Las leyó, y su mundo empezó a temblar. Isabel no había sido feliz, eso decían las cartas. Hablaban de soledad, de desconfianza, de una verdad que ella intuía, pero que nunca pudo probar. Isabel sospechaba que alguien dentro de la familia quería quedarse con la hacienda, que el matrimonio había sido usado como escudo legal, y que si algo le pasaba, todo debía quedar protegido. Una carta, en especial, hizo que las manos de Rosa temblaran. Si lees esto, significa que ya no estoy. No confío en nadie, ni siquiera en Esteban. Él no es malo, pero es ciego cuando ama. La única forma de proteger lo que construimos es obligarlo a ver. Rosa sintió un escalofrío. El testamento, la cláusula, el matrimonio. Todo cobraba sentido. En el fondo del baúl, Rosa encontró un documento doblado. Un acta antigua. Un nombre resaltaba con claridad. Rosa Morales. Su nombre. El corazón le golpeó el pecho con violencia. El documento hablaba de una donación anónima para la educación de una niña huérfana, firmada años atrás por Isabel Aguirre. Rosa dejó caer el papel. «No», susurró. «Esto no puede ser». Isabel la conocía, la había visto, la había protegido en silencio. Rosa entendió entonces la razón de todo. Ella no había sido elegida por casualidad. Cuando don Esteban despertó, encontró a Rosa sentada en el comedor, pálida, con las cartas frente a ella. «Tenemos que hablar», dijo ella. Don Esteban supo en ese instante que ya no podía huir. Rosa le mostró las cartas, el documento, la verdad. Él leyó en silencio, y cuando terminó, lloró. «Isabel sabía», murmuró. «Y yo no quise ver. Por primera vez no fue el hacendado, fue un hombre derrotado. Ella me pidió que cuidara de ti», continuó. «Y yo fallé». Rosa lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Me usó para salvar la hacienda, pero ella me salvó a mí primero». El silencio fue largo, pero ya no era vacío. Desde ese día, la relación cambió de raíz. No por romance, no aún, sino por verdad. Don Esteban comenzó a reparar errores, a investigar, a enfrentar a su familia,
a preparar un nuevo acto legal que cambiaría el destino de la hacienda. Y Rosa dejó de sentirse una intrusa. Por primera vez entendió su lugar, no como esposa prestada, sino como pieza clave de una justicia que había esperado años. Mientras el cielo descargaba finalmente la tormenta sobre San Miguel del Valle, Rosa miró por la ventana y sintió algo nuevo en el pecho. No era miedo, no era rabia, era fuerza. Porque cuando la verdad sale a la luz, ya no hay forma de volver a las sombras. Después de la tormenta, la hacienda Santa Esperanza amaneció distinta, no por el barro en los caminos, ni por el cielo despejado que volvió a cubrir los campos, sino porque ya no todo estaba oculto. Había verdades que, una vez dichas, no regresaban al silencio. Y Rosa lo sentía en cada paso que daba por la casa grande. Desde la noche anterior, nada era igual entre ella y don Esteban. No hubo abrazos. No hubo promesas. Solo una certeza compartida. No podían seguir fingiendo. Don Esteban pasó la mañana encerrado en el despacho, revisando documentos antiguos, llamando a abogados de Villa San Lorenzo y pidiendo registros que nunca antes había querido ver. Cada papel era una pieza más del rompecabezas que Isabel había intentado armar sola. Rosa, por su parte, caminaba por la hacienda con una calma nueva. No era tranquilidad, era determinación. Sabía que lo que había descubierto no solo cambiaba su historia, sino la de todos los que vivían y trabajaban allí. Y también sabía algo más difícil de aceptar: la verdad tenía consecuencias. Al mediodía, llegaron los primeros visitantes no deseados. El sobrino de don Esteban, Ramiro Aguirre, apareció acompañado de su esposa y un abogado. Traían sonrisas tensas y un aire de falsa cordialidad. «Nos enteramos de que el notario vendrá otra vez», dijo Ramiro. «Pensamos que sería bueno aclarar algunas cosas». Rosa los observó desde el umbral. Ramiro la miró de arriba abajo, sin disimulo. «Así que tú eres la esposa», añadió. «Curioso». Don Esteban dio un paso al frente. «No hay nada que aclarar», respondió. «Todo está en regla». El abogado sonrió con suficiencia. «Eso está por verse». Rosa sintió el viejo impulso de retroceder, de callar, de desaparecer, pero no lo hizo. Esa tarde, don Esteban convocó al notario y a 2 testigos de confianza. Rosa estuvo presente, no como adorno, como parte central. Sobre la mesa colocaron las cartas de Isabel, el documento de donación y otros papeles que don Esteban había encontrado. Movimientos extraños, intentos de apropiación, firmas falsificadas. «Esto explica muchas cosas», murmuró el notario. Isabel sabía que alguien intentaría quedarse con la hacienda. Ramiro perdió la sonrisa. «Esas cartas no prueban nada», dijo. «Son solo palabras de una mujer paranoica». Rosa sintió cómo la sangre le hervía. «No», respondió con voz firme. «Son la voz de alguien a quien nadie quiso escuchar, como a mí». El silencio fue inmediato. Por primera vez, todos la miraban. Don Esteban tenía que decidir. Podía cerrar el asunto en privado, proteger el apellido, evitar el escándalo, o podía exponer la verdad, aún sabiendo que eso sacudiría la reputación de su familia y su propio orgullo. Miró a Rosa. Miró las cartas. Miró a Ramiro. «Mi esposa tenía razón», dijo finalmente. «Y yo estuve equivocado durante años». Ramiro se levantó bruscamente. «Si haces esto público, destruirás a la familia». Don Esteban sostuvo su mirada. «No. La salvaré de seguir viviendo sobre mentiras». Fue en ese momento cuando Rosa entendió que él había elegido. Las decisiones no tardaron en sentirse. Don Esteban reunió a todos los trabajadores en el patio principal. Rosa estuvo a su lado, con la espalda recta y el corazón latiendo fuerte. «Durante años», comenzó don Esteban, «permití injusticias por comodidad y silencio. Eso se termina hoy». Hubo murmullos, miradas cruzadas. «Rosa no está aquí por conveniencia», continuó. «Está aquí porque alguien vio su valor cuando nadie más lo hizo». Algunos bajaron la cabeza, otros fruncieron el ceño. «A partir de ahora», añadió, «quien no respete a mi esposa,
No trabaja aquí. No hubo aplausos, pero tampoco protestas. Rosa sintió un nudo en la garganta. Esa misma noche, Rosa recibió una visita inesperada. Era Matilde, su tía. No la había visto en años. «Te estás metiendo donde no te llaman», le dijo sin rodeos. «Siempre fuiste ingrata». Rosa la miró con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Me metí donde me dejaron abandonada», respondió. «Y no pienso volver atrás». Matilde sonrió con desprecio. «No sabes con quién te enfrentas». «Eso ya no me importa». La puerta se cerró entre ellas, para siempre. Los días siguientes fueron difíciles. Rumores en el pueblo, amenazas veladas, intentos de desacreditar a Rosa. Algunos decían que manipulaba a don Esteban, otros que todo era un montaje. El peso volvió a caer, pero esta vez Rosa no estaba sola. Don Esteban la defendía, el notario avanzaba con el caso, las pruebas eran sólidas, y aún así, había miedo. «¿Y si pierdes todo por mí?», preguntó Rosa una noche. Don Esteban la miró largo rato. «Perdí más por no hacer nada», respondió. «No cometeré el mismo error otra vez». En medio del caos, algo inesperado comenzó a crecer. Confianza, no romance aún, no dependencia, respeto. Rosa ya no caminaba con la cabeza baja. Don Esteban ya no se escondía detrás del poder. Se hablaban con honestidad, incluso cuando dolía, y eso los fortalecía. Una carta oficial llegó desde Villa San Lorenzo. Audiencia fijada. Decisión inminente. La verdad sería expuesta ante todos. Rosa leyó la carta con manos firmes. Sabía que el próximo paso sería el más difícil, que habría pérdidas, que no todos saldrían ilesos. Pero también sabía algo más importante. Ya no era invisible. Y cuando alguien deja de ser invisible, el mundo tiene que aprender a mirarlo de frente. La mañana de la audiencia amaneció pesada, como si el aire mismo supiera que algo iba a romperse. Rosa se levantó antes del amanecer en la hacienda Santa Esperanza. No había dormido bien, no por miedo, sino por la certeza de que ese día marcaría un antes y un después. Se miró al espejo con detenimiento. Ya no vio a la mujer temerosa que llegó con una maleta vieja y el corazón lleno de urgencias. Vio a alguien que había aprendido a sostenerse de pie, incluso cuando el suelo temblaba. Don Esteban la esperaba en la sala, vestido con sobriedad. No era el hacendado orgulloso de otros tiempos, sino un hombre dispuesto a enfrentar sus errores. «¿Estás lista?», preguntó. Rosa respiró hondo. «No sé si alguien lo está, pero sí. Vamos». El edificio judicial de Villa San Lorenzo estaba lleno, no solo de abogados y funcionarios, sino de curiosos, vecinos del pueblo y algunos familiares que nunca antes habían mostrado interés por la hacienda, hasta que olieron conflicto y herencia. Rosa sintió las miradas clavarse en su espalda. ¿Es ella la esposa de último momento? La que quiere quedarse con todo. Las palabras flotaban como cuchillos, pero no la detuvieron. Entró con la cabeza en alto. Ramiro Aguirre estaba allí, acompañado de su abogado y otros familiares. Tenía el rostro tenso, la mandíbula apretada. No parecía el hombre seguro de sí mismo que había llegado a la hacienda semanas atrás. Cuando vio a Rosa, esbozó una sonrisa fría. «Todavía estás a tiempo de irte», murmuró. «Esto no terminará bien para ti». Rosa lo miró a los ojos. «Para mí ya terminó. Hoy empieza para ustedes». El juez abrió la sesión con formalidad. Los documentos comenzaron a presentarse uno a uno. Cartas, registros, testimonios. Cuando el notario leyó fragmentos de las cartas de Isabel en voz alta, el murmullo llenó la sala. «Si alguien lee esto, es porque yo ya no estoy. No confíen en quienes dicen cuidar lo que nunca amaron. La verdad siempre encuentra un camino». Rosa sintió un nudo en la garganta. Isabel no estaba allí, pero su voz sí. Llegó el turno de Rosa. El abogado defensor intentó minimizar su papel. «Usted llegó recientemente a la vida del señor Esteban, ¿correcto?». «Sí». «¿No cree que su cercanía influye en estas acusaciones?». Rosa respiró profundo antes de responder. «Influye mi historia, mi abandono, mi silencio obligado durante años.
y mi decisión de no callar más. La sala quedó en silencio. Yo no busqué esta verdad, continuó. Ella me encontró. Y cuando entendí lo que había pasado, no pude fingir que no lo sabía. El juez la observó con atención. ¿Tiene algo más que agregar? Rosa miró a Ramiro. Durante mucho tiempo, personas como él creyeron que podían usar el miedo, la vergüenza y el desprecio para quedarse con lo que no les pertenecía. Hoy no estoy aquí por una herencia. Estoy aquí porque nadie debería ser tratado como si no importara. El turno de Ramiro llegó. Su seguridad se desmoronó con cada pregunta. Las firmas falsificadas quedaron expuestas. Los intentos de manipulación también. ¿Reconoce esta firma?, preguntó el juez. Ramiro dudó. Parece similar. No lo es, interrumpió el perito. Es una falsificación. El murmullo se convirtió en tensión pura. Por primera vez, Ramiro bajó la mirada. Antes incluso del fallo oficial, algo ya había cambiado. Los rostros del público, las miradas de los familiares, el peso de la verdad flotando en el aire. El juez anunció que la resolución final sería emitida en los días siguientes, pero dejó claro algo. Existen indicios sólidos de fraude e intento de apropiación indebida. Ramiro salió de la sala sin mirar a nadie. Rosa se quedó quieta, procesándolo todo. A la salida, ocurrió lo inesperado. Una mujer mayor se acercó a Rosa. Yo conocí a Isabel, le dijo. Nadie quiso escucharla. Gracias por hacerlo. Luego otra, y otra más. Rosa comprendió que no solo había hablado por ella, sino por muchas. De regreso a la hacienda, el silencio era distinto. Ya no pesado, reflexivo. No sé cómo agradecerte, dijo don Esteban finalmente. Rosa negó con la cabeza. No me debes nada, esto era necesario. Don Esteban se detuvo. Todo esto me obligó a mirar quién fui. ¿Y quién quiero ser? Rosa lo miró con honestidad. Las verdades incómodas también salvan. Esa noche, Rosa caminó sola por los campos. El viento movía suavemente la hierba. No sentía euforia. Sentía algo más profundo. Paz, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no cargaba un secreto que no le pertenecía. Sabía que el fallo final llegaría, que habría consecuencias, pero también sabía que había recuperado algo que nadie podía quitarle: su voz, su dignidad, su lugar en el mundo. Y mientras el cielo se cubría de estrellas, Rosa entendió que la verdadera justicia no siempre llega con castigos. A veces llega cuando el silencio se rompe para siempre. El fallo llegó una mañana tranquila, casi injustamente serena para todo lo que había costado llegar hasta allí. El sobre reposaba sobre la mesa de madera del comedor, cerrado, sin dramatismo. No hubo trompetas, ni anuncios solemnes. Solo una hoja doblada, tinta negra y una verdad definitiva. Rosa lo miró largo rato antes de abrirlo. No por miedo al resultado, sino porque entendía que, una vez leído, nada volvería a ser igual. Don Esteban estaba frente a ella. No dijo nada. Aprendió, al fin, que no todo silencio es huida. Algunos silencios son respeto. Rosa abrió el documento. Leyó despacio. Cada palabra pesaba. Cada frase cerraba una herida. El fallo reconocía el fraude. Invalidaba las maniobras de Ramiro y los demás familiares. Confirmaba la voluntad original de Isabel. Y protegía legalmente a Rosa. Pero lo más importante no estaba escrito allí. Lo verdaderamente decisivo ya había ocurrido antes. La verdad había sido vista. Rosa bajó el papel. Terminó, dijo. Don Esteban asintió, pero no sonrió. No, ahora empieza. Ese día no hubo celebración. No hubo brindis ni música. Rosa salió al patio y se sentó bajo el viejo árbol de jacarandá, el mismo donde, semanas atrás, había llorado sin saber si tendría un lugar al día siguiente. Cerró los ojos. Pensó en su infancia, en los hogares prestados, en los trabajos donde era invisible, en las veces que aprendió a callar para sobrevivir, y entonces entendió algo que le apretó el pecho. No estaba feliz porque había ganado. Estaba en paz porque ya no se sentía descartable.
Don Esteban tardó días en hablar de lo que sentía. No era un hombre de palabras fáciles. Pasó la vida creyendo que proveer era amar, que mandar era cuidar, que el silencio evitaba conflictos. Pero Rosa había cambiado eso. Una tarde, mientras caminaban por los límites de la hacienda, él se detuvo. «Nunca quise ser injusto», dijo. «Pero lo fui». Rosa no respondió de inmediato. «A veces no hace falta querer dañar para hacerlo», contestó. «Basta con no mirar». Don Esteban bajó la cabeza. «Si te quedas, no quiero que sea por gratitud, ni por deuda». Rosa lo miró de frente. «Entonces aprendamos algo nuevo. Los dos». No hubo una escena romántica grandiosa. No hubo promesas exageradas. Hubo gestos pequeños. Un café preparado sin pedirlo. Una silla corrida en silencio. Una conversación que no se evitó. Rosa empezó a tomar decisiones en la hacienda. No como imposición, sino como participación real. Escuchó a los trabajadores. Mejoró condiciones. Abrió espacios. Algunos se resistieron, pero la mayoría respiró aliviada, porque por primera vez alguien veía. Un domingo por la tarde, una mujer llegó a la hacienda con una niña de la mano. «Me dijeron que aquí escuchan», dijo. Rosa la atendió. Era una antigua trabajadora. Había sido despedida años atrás sin explicación, como tantas otras. Rosa entendió que la justicia no termina con un fallo. «Si quieres trabajar, hay lugar», le dijo. «Y si no, igual te escucho». La mujer lloró. Rosa también. Semanas después, Rosa volvió al cuarto de Isabel, esta vez no con miedo. Se sentó en la cama y escribió una carta. No para enviarla, para cerrar. «No sé si esto fue exactamente lo que planeaste, pero sé que me viste cuando nadie más lo hizo. Gracias por confiar en alguien que ni siquiera se atrevía a confiar en sí misma». Guardó la carta en el baúl, cerró la tapa y dejó la llave sobre la mesa. Ramiro fue condenado, no solo legalmente, socialmente, pero Rosa no celebró su caída. «El rencor también encadena», le dijo una vez a don Esteban. «Yo quiero caminar liviana». Y así fue. No habló más de él, porque había aprendido algo esencial. No todo final necesita venganza. Algunos solo necesitan verdad y distancia. Con el tiempo, la Hacienda Santa Esperanza cambió. No de nombre, de alma. Se convirtió en un lugar donde la gente se quedaba, no por miedo, sino por respeto. Donde las historias se escuchaban, donde las mujeres no eran invisibles. Y Rosa dejó de sentirse una visitante. Una noche, sentada en el porche, miró el cielo. «Nunca pensé que esto sería mi hogar», dijo. Don Esteban respondió con honestidad. «Yo tampoco. Y creo que por eso lo estamos haciendo bien». Un día cualquiera, sin anuncio, don Esteban le entregó un documento a Rosa. «No es obligación», aclaró, «es elección». Era una escritura compartida. No por cláusula, por decisión. Rosa la miró largo rato. «Esto no me hace más segura», dijo, «pero dice algo importante». «¿Qué?» «Que ya no me ves como reemplazo». Don Esteban asintió. «Te veo como presencia». Años después alguien preguntaría, «¿Cómo empezó todo?» Y Rosa respondería, «Con una necesidad urgente y una verdad que pidió ser escuchada». Porque así fue. No fue un cuento de hadas. Fue una historia de personas rotas que eligieron no seguir rompiendo. Y si algo quedó claro en la Hacienda Santa Esperanza, fue esto. Nadie florece donde no es visto. El amor no salva si no escucha, y la dignidad no se negocia. Rosa aprendió a quedarse. Don Esteban aprendió a mirar. Y el silencio, por fin, dejó de mandar. Porque quizá tú, que escuchas esta historia, también cargaste silencios ajenos. Quizá te acostumbraste a pedir poco. Quizá te hicieron creer que eras reemplazable. Y si algo nos deja esta historia es una verdad sencilla y poderosa. Tu voz importa, tu historia importa, y nunca es tarde para ocupar el lugar que mereces.